Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Estamos nuevamente con Rodolfo Jiménez y ya algunos lo deben conocer de otros videos que hemos hecho sobre temas de contabilidad, tributación, finanzas. Igualmente próximamente vamos a estar hablando y un área que igualmente Rodolfo maneja bastante. Rodolfo trabaja conmigo en Alpha Consulting, de hecho es el encargado del área de contabilidad. Así que una persona que tiene bastante experiencia en esto y vamos a recrear en una parte al menos un video que hicimos hace un par de años con Diego Plaza, que le fue bastante bien porque es un tema bastante interesante sobre la declaración de renta, que básicamente es el proceso tributario más importante que tiene que desarrollar. En este caso nos vamos a enfocar más al ámbito empresarial que de personas, porque la renta puede ser para empresas o para personas, pero como este es un canal de emprendimiento, vamos a enfocarnos en la parte de renta de empresas y vamos a hablar de cosas como qué es la declaración de renta, cómo nos afecta, cómo se relaciona igualmente con los regímenes tributarios, cuánto impuesto se paga, cómo se calcula igualmente. Y quiero justamente primero saludar a Rodolfo. Muchísimas gracias, Rodolfo, por acompañarnos nuevamente y partirte preguntando inmediatamente por el proceso. ¿Qué es la declaración de renta? Marco, muy buenos días. Muchos extiendo mis saludos a todas las personas del canal. Y bueno, muy buena pregunta. La declaración de renta es el proceso donde nosotros todos los años, ¿cierto? Finalmente declaramos los impuestos relacionados a los ingresos, a todos los ingresos que nosotros como empresa y como personas tenemos, ¿cierto? Durante el año comercial anterior al que estamos declarando. ¿Ya? Y es sumamente importante, dado que de esta declaración de renta derivan muchas otras cosas que van más allá de pagar impuestos, ¿ya? Sino que además y es algo que siempre hemos estado tratando de que se entienda y que las personas, el empresario, ¿cierto? O el emprendedor y nosotros mismos como contribuyentes finales, ¿cierto? Las personas naturales, entendamos que nuestros ingresos finalmente son pagadores de impuestos y en algún momento nuestro impuesto es el que a nosotros nos visibiliza a todo nivel, ya a nivel financiero, a nivel tributario, a poder reconocer nuestros ingresos y finalmente son más los beneficios que los contras. Claro, ahí, bueno, de ahí se desprenden varias cosas de lo que tú comentabas. O sea, lo primero es entender que la declaración de renta es el reflejo de lo que ocurrió en el año tributario anterior. De hecho, nos llega de repente alta consulta. Me imagino que a ti igual de repente llega gente que dice, oye, mira, quiero dejar listo este proceso que hay que hacer en diciembre. No quiere decir, pues en diciembre no hay que hacer nada. O sea, en diciembre termina el año. Hay que celebrar probablemente el que terminó el año o no celebrar, dependiendo como cada uno lo haya vivido, ¿ya? El año tributario va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo que, por ejemplo, va a ser enmarcado en el proceso de declaración renta 2023, que es el que tenemos más próximo y que vamos a tocar un poco más con detalle, considerando la temporalidad de este video, que ustedes lo están viendo ya ahora la primera semana de justamente ya de este año, de enero. Y del 1 al 31 de diciembre es un reflejo de todo lo que ocurrió justamente, si lo llevamos a la empresa, con tu empresa. O sea, cuánto vendiste. Estamos hablando de ventas declaradas, cuando uno emite boletas de venta y facturas, según sea el caso, e igualmente también todo lo que hayas declarado como gasto. Y de acuerdo a eso se hace el cálculo, como muy bien decía Rodolfo, y uno presenta esa información en el mes de abril, se la presenta al Servicio de Impuestos Internos, y de acuerdo a eso, si es que corresponde, debemos pagar impuestos. E igualmente, este proceso, también lo mencionaba Rodolfo, se hace igualmente para las personas. O sea, en general hoy día quienes son contribuyentes de segunda categoría o participan en empresas o tienen ingresos en general debieran igualmente declarar renta. Por tanto, podríamos decir que el proceso de declaración de renta se extiende y es bastante común que una persona tenga que declarar. O sea, digamos, lo más probable es que alguno en alguna medida
le va a tocar declarar. Y creo que, y antes de darte el paso para que expliques un poco más en el fondo, un poco cómo se hace este proceso, Rodolfo, muy importante lo que mencionabas tú respecto de el cómo esto uno lo encara desde el punto de vista de cómo también uno lo entiende. Hay muchas personas que lo ven de una manera bastante básica y esto también perpetuado por lo que yo creo, considero que son muy malas asesorías desde el punto de vista contable, donde tenemos contadores que a veces lo que hacen es enfocarse en que su cliente no pague impuestos. Y tenemos a su vez emprendedores que creen que su contador es muy bueno porque no los hace pagar impuestos y al revés, hace que les devuelvan plata. Muchas veces incluso no saben por qué les devolvieron. De hecho, como que uno dice, no, es que a mí me devolvieron y así lo dicen como algo maravilloso. Probablemente cuando te devuelven, y ahí Rodolfo va a entrar probablemente más en detalle también en eso, te devuelven el PPM, que es un pago provisional que uno va haciendo todos los meses para amortizar que si el que tenemos que pagar impuesto a la renta podamos descontar eso y por tanto si demostramos pérdida, que es cuando finalmente no pagamos, nos devuelven el PPM. Pero es muy importante entender que el haber estado a pérdida en un año tributario no es algo para celebrar, no es algo de lo que nos tengamos que estar orgullosos. Hay que verlo de la siguiente manera. Trabajaste todo un año y te fue mal con el negocio, al menos en lo que estás demostrando en el papel, y si después, posteriormente, tú quieres bancarizarte bien o eventualmente acceder a apalancar financiamiento, cuando un banco vea que todos los años pierdes dinero, no te van a prestar plata y eso también va a repercutir en tu renta personal, sobre todo si tus ingresos provienen de la empresa, porque si es que tienes efectivamente ingresos, los bancos van a desconfiar igualmente de esos ingresos porque la solidez de lo que provienen es ninguna, porque vienen de una empresa que está a pérdida. Entonces, la renta hay que mirarla como algo de proyección igualmente a largo plazo y que se vincula también con nuestras propias metas personales. Te doy el paso, Rodolfo, para que nos expliques un poco cómo se hace, cómo funciona, qué es lo que integra la declaración de renta, porque también están las declaraciones juradas, que igualmente son parte del proceso y que hacen que tengamos que ver esto bastante antes que en abril, que ese es otro error común, verlo a última hora. Mira, primero partiendo por algo que matizaste al principio, ¿cierto? Que lo comentaste bien. Eh, la primero es quiénes debemos declarar renta, ¿cierto? Evidentemente, como decía Marco, todas las empresas, ¿cierto? Todas las empresas deben declarar impuesto de renta, ¿ya? En este caso tenemos todas las empresas que son de primera categoría, ¿ya? Están obligadas a presentar su renta, las empresas que son de segunda categoría, como las sociedades de profesionales también. Por lo tanto, todas aquellas personas que también son de segunda categoría, que trabajaron a honorarios y tuvieron ciertos ingresos por honorarios, tienen que hacer su declaración de renta, ¿ya? Además, aparte de eso, las personas que tuvieron más de un empleador también deben declarar renta porque en esta métrica de tener más de un empleador, tienen que recalcular su global complementario, ¿ya? Y en ese momento, ¿qué es lo que puede pasar? Que la sumatoria de los dos impuestos, ¿cierto? O incluso si en alguna empresa pagaba impuestos, la sumatoria de esos dos hace un recálculo del global y finalmente en algún momento puede ser que o tú estás adeudando impuestos al fisco o eventualmente tu pago de impuestos actualizado es mayor a lo que te correspondía, ¿cierto? Pagar en el año. ¿Ya? Y también las personas que tienen un solo trabajo y que su sumatoria de ingresos sea superior a, ¿cierto? Al primer tramo que es exento en el global complementario, que debe estar por ahí por los 8.800.000, un valor como ese. ¿Ya? En ese momento uno tiene que hacer la declaración de renta y además todas aquellas personas que quieran acceder a los beneficios tributarios, ¿cierto? Que son como, ejemplo, la rebaja por los intereses de los dividendos, ¿cierto? El crédito por gasto educacional, si quieren recuperarlo en algún momento, ellos también tienen que hacer esa declaración de renta, ¿ya? Luego de eso, dicho esta parte y aclarada más específicamente, ¿cierto? Este proceso de renta es sumamente importante, como nos decía Marco, el tener la claridad que eventualmente cuando los contadores nos declaran siempre con pérdida es, como decía aquí Marco en el canal, ¿cierto? Es una alerta, ¿ya? Dado que el tener pérdida todos los años nos franquea, ¿cierto? A
a varios escenarios. El primero es que el Servicio de Impuesto Interno nos fiscalice eventualmente y revise el por qué motivo nosotros tenemos pérdida todos los años, porque es algo que es inviable técnicamente para muchas empresas, porque eso puede tener varios síntomas y circunstancias. O sea, lo primero de por qué nosotros tenemos pérdida es porque estamos o declarando más nuestros ingresos, ¿ya? Es decir, estamos subdeclarando nuestros ingresos, eso es muy negativo, ¿ya? Porque todos eventualmente deberíamos boletear y facturar todo lo que corresponde en el año. El otro síntoma es de tener, ¿cierto?, todos los años pérdida, es que estamos abultando nuestros gastos, estamos ingresando gastos que no corresponden, ¿ya? Y eventualmente, claro, que es lo que nosotros pensamos siempre, puede que nosotros como somos empresarios individuales muchas veces, estamos ingresando nuestros mismos ingresos a la empresa y eso también a la postre es muy negativo y lo único que habla es que tú estás batallando con un negocio que finalmente no está dando los réditos que debería tener. Ya, si nosotros hacemos un negocio es para tener utilidad y finalmente cuando nosotros terminamos con Marco, ¿cierto?, nuestro ejercicio comercial, mientras más impuestos pagamos, es mucho mejor para nosotros, pues más felices somos. ¿Ya? Y eventualmente esa es la visión que deberían tener todos, mientras más impuestos se pagan, mucho mejor. ¿Ya? Y bueno, para detallar cómo se calcula el impuesto, si nosotros vamos a la parte de la empresa, hoy en día los regímenes tributarios están todos ligados a tributación simplificada. ¿Ya? Eventualmente el propio general habla de contabilidad completa, ¿ya? La realidad es que su tributación en sí es contabilidad simplificada, entonces hoy en día para todos es bastante simple tener ya un cálculo bastante aproximado de lo que va a ser nuestro impuesto de renta, dado que la normativa hoy en día dicta que todos los ingresos efectivos que nosotros tuvimos durante el año, menos los egresos también efectivos de todos nuestros gastos, eh, esa sumatoria y resta, ¿cierto? Es la que nos va a dar la base tributable, ¿ya? Para que se entienda, todo lo que nosotros facturamos, ¿cierto? Y que efectivamente nos pagaron al 31 de diciembre, es nuestra componente de ingreso, ¿ya? Lo que no nos pagaron, ejemplo, si nosotros vendemos a crédito y eventualmente hemos facturado durante el año, ese delta se debe dejar afuera, ¿cierto? Si es que no nos han pagado y eso es como nuestro ingreso para la renta y que es lo que restamos todos nuestros ingresos que efectivamente pagamos. Evidentemente nosotros las remuneraciones siempre las tenemos pagadas, ¿cierto? Eh, los honorarios, ¿cierto? Que por lo general siempre están pagados el 31 de diciembre, eso de default siempre los vamos a poner. Y lo que sí tendríamos que poner atención hoy en día es lo mismo que dije para las ventas, pero al revés. ¿Ya? Si nosotros compramos a crédito, todo lo que no hemos pagado el 31 de diciembre, a pesar de que esté facturado y lo tengamos en nuestros libros, ¿cierto? Nosotros deberíamos hacer la resta de lo que nos ha pagado y esa va a ser la sumatoria de la base para gasto. ¿Ya? Todo eso nos va a dar, ¿cierto? La resta de los ingresos contra los egresos nos va a dar nuestra base a la renta, que hoy en día, para que sea un aproximado, nosotros eventualmente siempre cuando hacemos la renta, ¿cierto? Revisamos más en detalle todos los movimientos, pero esa base se aplica al 10% en el caso de las empresas, ¿cierto? Y nos va a dar nuestra base para tributación, ¿ya? Y el 10% es lo que nosotros pagamos de impuestos, ¿ya? Eso sería como a grueso modo como se calcula hoy en día el impuesto de renta y ustedes podrían hacerlo de una forma súper sencilla, incluso casi mental, pero si tenemos una planillita, ¿cierto? Nosotros podríamos ver aproximado cuál sería nuestro valor de renta. ¿Alguna consulta, alguna otro apoyo a la información, Marco, sobre cómo se calcula el impuesto de renta en la empresa? Sí, o sea, aclarar varias cosas. Primero, tenemos un video sobre regímenes tributarios que creo que puede repercutir bastante en esto. Tú mencionaste el global complementario, que es que finalmente el impuesto que afecta a las personas, porque siempre cuando declaramos renta como empresa, después esto se reliquida en la renta de las personas. O sea, si tú tienes una empresa, haces la renta de la empresa y después con esa información se elabora la renta personal y a partir de eso puedes tener algún beneficio tributario o puede que te toque pagar de acuerdo a tus ingresos y ese es el global complementario, digamos, siempre va a quedar como relegado a lo de la persona y las empresas tributan en regímenes tributarios que van a ser el ProPyme general, el ProPyme transparente o el semi integrado o eventualmente renta presunta. Tenemos un video donde hablamos un poco más sobre eso y eso va a repercutir efectivamente en cómo se calcula el impuesto.
Y una cosa igualmente que creo que es bastante relevante que las personas sepan es que si bien existe información que va a ir quedando efectivamente guardada en el Servicio de Impuestos Internos, como tú muy bien comentabas, hay parte de la información de gastos que no está en línea. Entonces, el servicio te genera una propuesta para poder declarar, con lo cual sería muy sencillo efectivamente hacer incluso la declaración como empresa sin quizás necesitar ningún apoyo de algún servicio contable. Sin embargo, esa propuesta no va a incluir muchos de los gastos ni va a hacer algunos cálculos que pueden ser beneficiosos respecto de nuestra correcta tributación. Es muy probable que terminemos pagando mucho más impuestos que lo que debiéramos y ahí está la importancia de hacer estos procesos bien asesorados. Eh, Creo que esa es una parte, o sea, hay mucho ingreso y ahí puedes después tú complementar cuáles son los ingresos que efectivamente hay que colocarlos manualmente. Y eso nos lleva igualmente también a que hay que acreditar algunas cosas con las declaraciones de renta, que si igualmente puedes explicar qué son y cómo complementan el proceso de declaración de renta para las empresas que se hace justamente en el mes de abril, pero que hay un calendario que recién, de hecho, antes de empezar este video estábamos conversando de que todavía no está publicado el calendario que muestra en el fondo cuándo van a ser las declaraciones de renta y todo. Y creo que igualmente una cosa que igual debiéramos, antes de darte el pase para responder estas cosas, Rodolfo, cerrar es que las empresas deben hacer dos cosas durante el año en cuanto al cumplimiento tributario, declarar el F29 todos los meses, ¿ya? Y hacer la gran diferencia de que en el F29 se declaran impuestos que son del Estado, o sea, simplemente uno recauda y paga de vuelta el IVA y las retenciones de impuestos, excepto el PPM, podríamos decir que es un impuesto que nos corresponde a nosotros, el resto no, y que las empresas pagan impuestos una vez al año en la renta, porque hay mucha gente que de repente, sobre todo emprendedores nuevos que pueden estar viendo este video, hay mucha gente que cree que paga sus impuestos mes a mes. Entonces, cuando llega abril y le toca pagar, ahí dice, oye, pero ¿y cómo? ¿Por qué tengo que pagar ahora? ¿Qué pasó? Resulta que durante el año no pagaste nada. En abril es que uno paga y por eso también es importante el proceso y prepararse. Incluso uno puede hacer provisión de lo que probablemente tendría que pagar. Como decía Rodolfo, esto se puede calcular antes, de hecho, y estar preparado porque si me toca pagar, hay que pagar de una, además. Y llegar de la fecha en abril que tú declaras, tienes que ponerte inmediatamente. Exacto, mira, como decía Marco, en lo primero que hablé yo, ¿cierto? Me fui en la parte de la empresa y como decía Marco, esto también se relaciona con las personas naturales. Las empresas pagan impuestos de primera categoría y luego las personas naturales pagamos impuestos de segunda categoría y está relacionado, ¿cierto? Los impuestos justamente con el movimiento que tuvo la empresa para el caso de los socios, ¿ya? Y para el caso ejemplo de las personas naturales que trabajan en esta empresa, está relacionado con su sueldo, está relacionado con su honorario. Y aquí es sumamente importante un tema que tocó Marcos, que son toda la información que el Servicio de Impuesto Interno recauda de nosotros. Y finalmente, esto no es default, no es que nosotros hagamos nuestra renta personal y, oh, está nuestra información de sueldo porque es automático, no, sino que en febrero y en marzo nosotros abordamos otro proceso, que es el de las declaraciones juradas. Por eso nosotros hablamos, ¿cierto?, con Marco siempre en el canal del proceso de renta, ¿ya? Dado que no es solo la declaración de renta, sino que dentro de este proceso están las declaraciones juradas y dentro de estas las más importantes, ¿ya? Básicamente es la declaración jurada de honorarios, la de sueldos, y bueno, cuando ya hacemos para la base tributable, están las declaraciones juradas de ambos regímenes tributarios, que son las relacionadas con nuestros ingresos para poder hacer la base tributable, ¿ya? Y justamente, una vez que nosotros hacemos estas declaraciones juradas, es que la información luego aparece en las rentas, ¿cierto?, de los trabajadores, porque la empresa subió la declaración jurada de remuneraciones, también la de honorarios, que hace un par de años automática,
Y los socios, cuando hacemos nuestra declaración de renta de nuestros ingresos, además hace la declaración jurada de nuestros ingresos como empresa, además ahí se declaran los retiros. Entonces ahí se completa el círculo, ¿ya? Nosotros completamos el círculo finalmente con esa información porque ahí se va la información para los sueldos de los trabajadores, se va la información para los honorarios. Como empresa estamos declarando esos gastos para poder después agregarlo en nuestro formulario de renta y por otra parte, al hacer nuestra declaración, ¿cierto?, de RLI, ¿cierto?, de ingreso y egreso y los consiguientes retiros, ¿cierto?, a los socios, llenamos la información, ¿cierto?, para nuestro formulario 22 y además entregamos la información que va a afectar a los socios, ¿ya?, en sus retiros personales, ¿ya? Muchas veces, y es algo que nosotros también recalcamos siempre, se tenía la mala conducta, ¿ya? Y que hoy en día el régimen ProPyme general lo permite, ¿ya? De no hacer retiros o no declarar los retiros, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Finalmente nosotros vamos abultando la utilidad de la empresa y como socios no vamos declarando nuestros ingresos. Es sumamente importante llevar esto a la realidad para que nuestra tributación sea la más real, ¿ya? Y ahí eventualmente es donde, dependiendo de nuestros ingresos personales, se pueden conseguir tres cosas. Primero, si nuestros ingresos son muy bajos, lo más probable es que esta distribución de utilidad que nos hace la empresa y que finalmente nosotros terminamos tributando como socios finales, ¿cierto? Puede eventualmente beneficiarnos y hacer que tengamos una devolución de impuestos como persona, ojo, como persona, no como empresa, porque la empresa pagó impuestos. La segunda parte o posibilidad es que parte de estos ingresos que además nosotros sumamos a nuestros ingresos personales, eventualmente nos lleven a un nivel de la tabla de global complementario en la que terminamos pagando impuestos como personas. Pero los créditos que nos generan estos retiros, ¿cierto? Finalmente van a hacer que no paguemos impuestos y que puede que tengamos un delta muy bajo de pago de impuestos o incluso puede que tengamos un delta de devolución. Y el final, y el que para muchos empresarios es muy negativo porque estaban muy mal acostumbrados a no pagar impuestos, es que la sumatoria de nuestros ingresos más la sumatoria de los ingresos que nos deriva nuestra sociedad por retiro, ¿cierto? Termine llevándonos a una parte, a un tramo de la tabla de global complementario en que terminemos pagando impuestos, ¿ya? A todos ojos es siempre un beneficio y siempre la recomendación es llevarlo a lo real, porque finalmente, si lo que dije de antes, si nosotros pagamos impuestos es un reflejo de que tenemos ingresos y estamos respaldando nuestros ingresos finales, ¿ya? Eventualmente ese es el círculo completo, ¿cierto? Nosotros partimos en febrero preparando las declaraciones juradas para poder presentarlas en marzo, se presentan las declaraciones juradas, luego se hacen, ¿cierto?, la renta de la empresa, luego de esa renta de la empresa, la renta de los socios, los trabajadores, ¿cierto? Pueden presentarlas sin ningún problema y el círculo se cierra de forma completa, donde toda la información es entregada a Servicio de Impuesto Interno y nosotros finalmente tenemos nuestra tributación de forma correcta, ¿ya? Eventualmente, eso es lo que evitamos que pase, porque que pase que finalmente el contribuyente, al tratar de hacer solo su renta, obvia declaraciones juradas, obvia que primero se hace la renta de la empresa y no la de los socios, y en este apuro de tratar de hacer la declaración de renta, porque también es algo que nos pasa mucho, que todos tratan de hacer la declaración de renta el primer día de abril porque piensan que mientras antes la hagan van a tener la devolución antes, sí, efectivamente hay plazos para devoluciones de impuestos, pero yo tendería a pensar de que cuando nosotros tenemos una empresa y tenemos movimiento, deberíamos tratar de hacer la renta paso a paso y finalmente primero la renta de la empresa, una vez que esté hecha la renta de la empresa, la de los socios, los trabajadores, porque así el círculo va a estar cerrado. Y no nos encontramos que después pasa mucho. Yo como empresario haría la recomendación, ¿cierto? Si tengo muchos trabajadores, a mis trabajadores saben que esperen que la empresa les indique cuándo hacer su declaración de renta porque pasa mucho, no es por justificar a los colegas, pero pasa mucho que muchas veces las declaraciones juradas de sueldos se deben reprocesar porque puede que un factor haya estado mal calculado o que hay veces hasta un peso servicio de impuestos internos puede objetarlo. Entonces, finalmente, cuando las declaraciones juradas de sueldo, ¿cierto? Las de honorario estén todas aceptadas, ahí podemos presentar la renta porque nos va a pasar. Ya me pasa mucho que hay trabajadores que dicen, oye, yo iba a presentar la renta, tengo algo observado y tratan de quemar el mundo, pero finalmente la solución era un reproceso o una actualización de la información, o había que esperar que el Servicio de Impuestos Internos validara la información y todo estaba correcto.
¿ya? Entonces, tratar de ser muy precavido en eso, hacer todo paso a paso, tratar de asesorarse con las personas correctas para que la información esté entregada de forma correcta y así evitar eventualidades, complicaciones con nuestro proceso de renta. Es así, justamente. Pasa mucho y a nosotros nos llega mucha consulta por el proceso de declaración de renta porque justamente nosotros prestamos el servicio en dos ámbitos, digamos. Y ahora la idea es llevar esto igualmente para comentarles a ustedes si es que se quieren preparar para la renta, hacerlo bien, buscar un buen servicio o eventualmente quizás ustedes ya tienen contador que sepan igualmente cómo debiera abordarse el proceso, qué esperar igualmente de un proceso ordenado, como dice Rodolfo, de renta. Nosotros tenemos nuestros clientes de contabilidad, que nosotros le llamamos renta interna finalmente, que lo normal es que o alguien que lleva la contabilidad contigo como empresa de contabilidad haga la renta contigo. No se da en el 100% de los casos, pero en la mayoría ocurre así. Y también, como nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo, de hecho, todos los años ahora Rodolfo arma un equipo de personas porque es bastante trabajo y eso nos permite atender también otras empresas principalmente o personas que quieren declarar renta. Normalmente el foco es empresas que quizás recién partiendo no tenían servicio contable o también ocurre empresas que eventualmente sus contadores por algún X motivo no los van a poder tomar, que a veces nos dicen, no, que mi contador me dijo que este año no lo iba a poder hacer, cosa que es bastante rara, pero igualmente ocurre, o sea, los dejan botados en la renta, hay que decirlo tal como es, no vamos a dar nombres ni nada, pero pasa, Hay servicios que son así. pasa todos los años, o también incluso nos ha pasado, y eso sí que lo encontré particular, alguna vez una consulta, recuerdo, de alguien que decía que su contador hacía solamente el F22, que es la declaración de renta propiamente tal, pero no hacía las declaraciones de renta, o sea, las declaraciones juradas. Y era como, o sea, pero a ver, si las declaraciones juradas alimentan la declaración de renta, es muy difícil que este contador haya esperado que las declaraciones de juradas se hicieran solas o habría que confiar que van a estar bien hechas, o sea, porque finalmente son procesos integrantes. Por ende, si uno quiere hacer esto de manera bastante ordenada, podría, y nosotros en Alpha Consulting al menos hemos tratado de hacer algo que sea tanto beneficioso para nuestros clientes, pero también para ordenar nuestro proceso, porque como decía, tenemos hartos clientes y es bastante trabajo. Y nosotros hoy día estamos generando ya una oferta para declaraciones de renta a partir de diciembre, tanto renta interna, que le cobramos menos a nuestros clientes, obviamente, porque tenemos su información y porque son nuestros clientes durante todo el año, y también para renta externa, porque si nosotros traspasamos eso de que la persona precontrate el servicio, ocurre que nosotros podemos planificarnos de con cuántos vamos a trabajar. Para la empresa igualmente da la tranquilidad de que tiene cubierto el proceso tributario más importante del año y también paga un menor precio, porque al final yo no le puedo decir a alguien, oye, contrata tu renta varios meses antes que lo que va a hacer, o sea, incluso 2 meses antes que vamos a empezar a trabajar las declaraciones juradas. Hay muchos que ya, este año tuvimos clientes que el 1 de diciembre ya estaban pagando su renta así de ordenado, si no les generas un incentivo económico. Y al revés, y esto se los comento igualmente para que no les pase a ustedes, los que llegan en abril al proceso de declaración de renta consideren que, lamentablemente esto es así, en febrero o marzo, cuando se tenían que enviar las otras declaraciones juradas que pueden haber sido obligatorias para el caso de ustedes, porque además incluso hay otras, ya van a haber multas asociadas a estas declaraciones juradas. Y adicionalmente, ahí sí que en abril es probable que algunos servicios de contabilidad ya no puedan efectivamente atenderte porque van a estar con mucho trabajo. De hecho, uno ve a los contadores en el mes de abril que están pero ya sumergidos en el trabajo que tienen que hacer. Por eso creo que también es importante la planificación. Y también, y al menos nosotros también lo hacemos así, y he visto otros servicios contables que hacen lo mismo, me imagino que tú, Rodolfo, conoces experiencias similares. En abril o uno no los toma o directamente, y lo voy a decir tal cual, les vuela la cabeza con el precio. Y te da lo mismo porque al final estás con mucho trabajo e incluso meter a alguien en el flujo de proceso puede ser un problema, así que ahí el consejo es
háganlo con tiempo, ordenado. Y quiero preguntarte ahí, Rodolfo, igualmente, porque ya aclaramos que el proceso de declaración de renta para empresas es obligatorio. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa a diferentes ámbitos? Porque esto tiene como múltiples ramificaciones lo que puede pasar. ¿Qué pasa si una empresa no presenta sus declaraciones juradas y no presenta sus declaraciones de renta en plazo y en un periodo tributario? Muy buena consulta. Mira, lo primero, eventualmente nosotros podríamos presentar nuestra renta de forma independiente, ¿cierto? Como decía Marco, o tu contador presentar, como pasó en el caso del contador que presentaba solo la renta. Y si tú no presentas las declaraciones juradas, la renta va a quedar siempre observada. ¿Ya? Eso es información que es copulativa una del otro, ¿cierto? Primero viene la información de las declaraciones juradas y después la renta. Y si esta no se condice la una con la otra información, va a tener la observación. ¿Ya? Hemos tenido la suerte estos últimos 2 años, ¿cierto? Para el contribuyente que no presenta sus declaraciones juradas, que el Servicio de Impuesto Interno ha hecho un poquito la vista gorda y ha eliminado ya, las multas, siempre en pos de, porque estábamos en pandemia, ¿cierto? Había sido la crisis social, los plazos habían estado muy acotados, se ampliaron incluso los plazos de renta, de declaraciones juradas, y en algún momento se eliminaron las multas, pero lo real es que las empresas cuando no declaran sus declaraciones juradas a tiempo, tienen una multa, ¿ya? No es una multa tan terrible, no son millones de pesos, pero eventualmente es una multa que a todos nos complica pagar. Y si pensamos que hoy en día un servicio contable de renta en promedio está, yo creo que alrededor de 250, 300.000 pesos, dependiendo el servicio de contabilidad, ¿cierto? El pagar más del 10% por cada declaración jurada, ¿cierto? Es dinero, ¿ya? Una multa de declaración jurada está alrededor de los 45.000 pesos. Entonces, si tú no presentas 3 declaraciones juradas, ya son 150.000 pesos. O sea, casi lo que vale más de la mitad del servicio de renta lo estás pagando solo en multa. Entonces, te está abultando tu proceso de renta en alrededor del 50%. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no lo recomiendo. Algo muy similar pasa por el proceso de renta. El proceso de renta, si tú no presentas tu formulario de impuesto de renta, lo más probable es que tengas una multa y la multa tampoco es tan onerosa, pero también parten los 45.000 pesos. Entonces, por ahí lo más probable es que la sumatoria de las 4 cosas, ¿cierto?, sean cerca de 200.000 pesos y evidentemente con esos 200.000 pesos podría haber conseguido a lo mejor un servicio de renta. Y te evitaste el dolor de cabeza de las multas y el pagar el doble. Finalmente tu proceso de renta ya no va a partir en 200 o en 250, sino que va a partir en 400, 450 o en 500.000 pesos, porque eventualmente va a tener el problema de las multas. ¿Cuál es el otro problema? Cuando nosotros eventualmente presentamos la renta sin las declaraciones juradas, para el que tome este proceso de declaración de renta, va a ser un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a tener que presentar las declaraciones juradas, luego esperar que se actualice, un proceso que se dilata en el tiempo, las rectificaciones de renta. Créanme que son un problema, no porque por lo general el servicio contable no sepa cómo hacerlo, sino que eventualmente, y es algo que llevamos mucho tiempo conversando y si lo van a ver en otros videos, Servicio de Impuesto Interno, el fiscalizador de Servicio de Impuestos Internos tiene el dejo de no querer solucionar el problema del contribuyente y generar un problema anexo, ¿ya? Y eventualmente la declaración de renta puede estar perfectamente hecha, pero cualquier pero que encuentre él, que puede ser incluso desde que ha pasado otro año, que, ejemplo, no esté actualizada la verificación de domicilio, tu renta va a seguir observada, ¿ya? Y por algo que no tiene nada que ver con el proceso de renta. Entonces, cuando a nosotros nos observan algún proceso que es de renta, ¿cierto? Lo más probable es que salten todo el resto de las otras cosas que eventualmente por inicio de actividades no hicimos de forma correcta y que eventualmente pueden pasar años sin que se visualicen, ¿ya? Entonces, en este tema yo soy bastante cuidadoso de decir que por favor traten de hacer sus procesos de renta de forma correcta, bien asesorados, porque eventualmente, como decía Marco, sí los podemos hacer solos, sí, eventualmente cualquier persona podría hacerlo solo, pero la tasa de incidencia en la cual nos llegan a nosotros clientes
que hacen sus rentas solo es muy alta. Yo creo que un 95% de las personas que hacen sus rentas solo llegan después a contratar un servicio de renta porque eventualmente tienen alguna complicación, alguna observación, algo que se saltaron, algo que no manejaban, y finalmente tienen la problemática, ¿cierto?, de que sus rentas están observadas, siendo que eventualmente podrían haberla tenido correcta desde el día uno. Claro, y al final arreglar el proceso normalmente, como tú muy bien dices, es igual o más caro, y evitando también todos los problemas de los malos ratos, atrasos, etcétera, que haberlo hecho bien desde el principio. Así que en realidad no es negocio, no es negocio por ningún lado, digamos, en términos de hecho, al que le interese igualmente en la descripción de este video, si no tienes actualmente un servicio para declaración de renta, revisa el link que tenemos del servicio que nosotros tenemos disponible, que yo creo que una de las gracias que tiene es que el precio inmediatamente lo vas a saber porque está todo publicado en una landing page, una página abreviada donde puedes ver toda la información, se puede contratar en línea y de ahí para adelante nosotros nos hacemos cargo de justamente del proceso y te evitas, como decía Rodolfo, todos estos problemas. Creo que como para ir cerrando el video, Rodolfo, nos faltaría comentar un poquito de cómo se calcula para los diferentes regímenes tributarios, que tiene relación con el otro video, uno de los otros videos que ya hemos hecho juntos, o sea, en el fondo, cuánto pagaría, por ejemplo, o cómo paga una empresa en el régimen ProPyme general, podríamos hablar también del ProPyme transparente, que son como los dos más comunes, y comentar un poco también esta rebaja que hubo hace un tiempo y que puede que se extienda en la tasa de impuestos para el régimen ProPyme general, que estamos todos a la espera de si se aprueba o no como medida esta extensión por un par de años más. Bueno, recordar que el 10% que tenemos hoy en día es una rebaja transitoria, ¿ya? Y está afecto a ese 10% el ProPyme general, ¿ya? El ProPyme transparente no tiene tasa de impuesto, y fue una rebaja transitoria porque el impuesto real es el 25%, esa era la tasa de impuesto que teníamos vigente, y la tasa que tenía el semi integrado era el 27%, ¿ya? La rebaja lo llevaron al 25% y que era el semi integrado, y el ProPyme general pasó a tener el 10%. ¿Cuál es la diferencia en la tributación, cierto? Como dice Marco, entre el ProPyme transparente y el ProPyme general es súper importante, ¿ya? Dado que, para que se entienda, el, la tributación más simple es el ProPyme transparente, ¿ya? Más simple, ¿por qué? Porque es tributación simplificada, ¿ya? Y además porque está liberado de tributación de primera categoría a la empresa, ¿ya? Lo que no quiere decir que no pagamos impuestos. Ojo, me pasa mucho que el contribuyente eligió el ProPyme transparente en algún momento porque leyó, revisó que la empresa estaba liberada de IDPC, que es impuesto de primera categoría, pero no entendió que finalmente los que tributan ese impuesto son los socios, ¿ya? Entonces, eventualmente, si nosotros en algún momento en nuestro global complementario caemos por sobre el tramo del 10%, la verdad es que elegimos muy mal nuestro régimen tributario porque vamos a terminar tributando por mucho más de lo que tributaba eventualmente la empresa, ¿ya? Por eso nosotros hablamos mucho de que tenemos que tener la correcta tributación, porque al existir una variedad de regímenes tributarios, que hoy en día son dos, ya, o tres regímenes, antiguamente había más, eh, al elegir entre uno y otro, eventualmente, a pesar de que se ven vistosamente más beneficiosos, en algún momento podemos equivocarnos y hacer que la tributación final de la empresa sea mucho mayor que la que correspondía. Ejemplo, para aquellos sociedades de personas, ¿cierto?, que eligieron el ProPyme transparente y tienen ingresos por sobre 35, 36 millones de pesos, lo más probable es que eventualmente terminen tributando más de lo que hubiesen tributado en el ProPyme general y en su ProPyme transparente, ¿cierto? Los socios en su global complementario se van a ver afectados por una tasa mayor, ¿ya? Eventualmente, para que lo puedan visualizar, ustedes pueden ir, ¿cierto?, a servicio de impuesto interno, ver valores de renta. En datos informativos de operación de renta tenemos la información de las personas naturales, y ahí está la tabla del global complementario, ¿ya? Y hasta 32,5 millones
nosotros como personas naturales tributamos menos que la empresa porque es el 0,08%, ¿cierto? Que el 8% realmente, el 0,08 del factor. Pero sobre 32 millones y medio ya tributamos en el 13,5, que es un 13%. Entonces, eventualmente, si tú eres ProPyme transparente y eres un solo socio, ¿cierto? Y tuviste una utilidad final sobre 32 millones y medio, vas a tributar mucho más de lo que hubieses tributado en el ProPyme general, ¿ya? Esa es la forma de tributar del ProPyme transparente. La utilidad final, ¿cierto?, de la empresa se va a los socios y se tributa en base al global complementario. La diferencia en el ProPyme general es que el ProPyme general va a estar siempre afecto al 10%, que es la rebaja, ¿cierto? En la tasa rebajada que comentaba Marco, y luego los socios de esta empresa se van a ver afectados según los retiros efectivos que hayan tenido durante el año, y ahí ya está la componente de cada uno, o sea, uno como socio puede tener sueldo, honorario, los ingresos de la sociedad, que son los retiros, la distribución de las utilidades, puede tener inversiones en acciones, en otros instrumentos bancarios, ¿cierto? Y finalmente la sumatoria de todo esto es lo que nosotros llevamos a nuestra tablita de global complementario y eventualmente, dependiendo del ingreso que tengamos, ¿cierto? Podemos tributar más o menos que la empresa, pero ya es una tributación personal, no está mezclada a la de la empresa, ¿ya? Esas son las dos formas de tributar, o las dos formas finales de tributar, ¿cierto? Que es la que nosotros hablamos, porque el círculo siempre se cierra con la tributación de los socios, ¿ya? Y en el ProPyme transparente es mucho más evidente porque hoy en día todo se va hacia los socios. Claro, es más simple y como dices tú, puede estar de repente este error al elegir respecto de, no, no voy a pagar impuestos, pero no, pues me lo van a liquidar efectivamente en la renta personal y recordemos y pueden verlo en nuestro video que tenemos sobre justamente global complementario y también hay otro que tenemos sobre regímenes tributarios. Las personas pueden terminar pagando hasta un 40% de impuestos dependiendo el tramo, porque es un impuesto progresivo. Y como muy bien decía Rodolfo, el ProPyme general, que sería la otra alternativa, actualmente está en un 10% y debiera volver para el año 2023 al 25%, que es lo normal, pero igualmente hay un proyecto de ley que entiendo que está en discusión de las medidas de alivio tributario que habla de que pudiera volver al 15 en el 2023, al 20 en el 2024 y recién en el 2025 el 25%, pero no se sabe todavía y eso hay que, bueno, siempre hay que estarse actualizando con la información, por eso es importante que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, porque nosotros siempre cuando sale esta nueva información igualmente estamos permanentemente informando. Rodolfo, agradecerte como siempre muchísimo la claridad de las explicaciones, la disposición para estar acá en el canal y que podamos conversar de estos temas. A quienes vieron este video, si les gustó, denle manito arriba, compártelo igualmente con más emprendedores, suscríbanse al canal y ya nos vemos en el próximo.